Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es un gusto volverlos a saludar. Ya tuvimos el gusto de presentarnos, aunque sea en forma virtual. Hoy vamos a comenzar con lo que es la literatura. ¿Qué es la literatura? La literatura es una manifestación artística basada en el uso de la palabra y del lenguaje, tanto del escrito como oral. Asimismo, el nombre de una materia académica y el nombre de la teoría que estudia la obra literaria. La palabra literatura deriva del latín literatura. Entonces, aquí es muy importante ver qué es la literatura, ¿sí? Definir exactamente qué es la palabra literatura, porque no cualquier texto, cualquier obra literaria o escrita quiere decir que ya sea una obra literaria. Con el término que acabamos de definir, también se le conoce al conjunto de las producciones literarias. Por ejemplo, un país, una lengua o en otra época, por extensión, se utiliza además para referirse al conjunto de obras que tratan sobre un tema determinado, pero siempre distinguiendo hasta dónde es un simple escrito o obra escrita y a dónde es una obra literaria. La literatura, como cualquier ciencia, como cualquier asignatura, tiene historia. Anterior al siglo XVII el concepto de literatura no existía. Cualquier obra escrita era conocida como poesía o elocuencia. Fue a partir del siglo XVIII que comenzó a hacerse de la palabra literatura, sin embargo, no hasta el siglo XIX que el término tomó el sentido con el cual se le conoce actualmente. Posterior al siglo XX, el formalismo ruso, en especial Roman Josquin, estudió con detenimiento aquello que era definido como literatura y sus características. De esta manera logró diferenciar la función poética del lenguaje y la estética de la escritura para emitir un mensaje. Por lo tanto, no todo lo que se escribe se considera literatura. Por ejemplo, los textos periodísticos o las investigaciones académicas no cumplen con una función poética o de lenguaje, aunque sí comparten un mensaje o información. La literatura es propia de la cultura del ser humano y tiene como característica propia de cada época y lugar donde se desarrollan. Por ejemplo, en la antigua Grecia se crearon grandes obras literarias que pasaron a la inmortalidad, como el caso del autor Homero, escribiendo la Ilíada, escribiendo la Odisea. Si no han tenido el placer de disfrutar de estas obras, considero que a lo mejor han tenido la oportunidad de ver la película de Troya, ¿verdad? Pero esa película fue gracias a la obra de Homero. Entonces, la literatura es el uso del lenguaje, ¿sí? Pero este lenguaje es escrito. Hay varios autores reconocidos o que trascienden a través de los siglos, ¿verdad? Como en Inglaterra, William Shakespeare, Edgar Allan Poe de la literatura alemana, Victor Hugo o Albert Camus de la literatura francesa, de la literatura en español, Miguel Cervantes, Gabriel García Márquez, Judson Goldman y Laurent Frank Cacat de la literatura alemana. Entonces, hay una gran historia literaria, autores que han destacado a través de los siglos. Sin embargo, esto pasa más a un ámbito más de criterio personal, de clasificar con la importancia de las obras, ¿sí? Entonces, también es importante ver que la literatura juega un papel importante dentro del desarrollo humano de la humanidad a través de la historia. La literatura se relaciona con la historia.
muy apegado, ¿sí? Porque a través de la literatura hemos conocido las guerras púnicas, hemos conocido el Imperio Romano, solamente que de una forma artística. ¿Por qué la literatura es un arte? La literatura es un tipo de expresión artística que se vale del uso del lenguaje oral o escrito. En este sentido, el autor hace uso estético de la palabra a fin de expresar una idea, sentimiento, experiencia o historia, real o ficticia, de manera no convencional o tradicional. Entonces ya vimos que un texto periodístico, un artículo científico, una investigación, es una obra escrita, más no una obra literaria, porque no hace uso de una expresión artística. En cambio, la literatura, una obra literaria, siempre lleva el uso artístico en la expresión oral, ¿verdad? Las descripciones en los relatos literarios tienen la capacidad de exponer emociones, sensaciones, olores, sabores, lugares, personajes y situaciones de manera particular, lo que destaca la función poética del lenguaje. Entonces, cuando eso logra el autor trasladarse al ambiente, a lo que él quiere describirte, él te quiere plasmar en su escrito, cuando tú logras transportarte a ese ambiente, él está logrando ese arte, que esa obra se convierte en una obra literaria, ¿sí? Como tenemos, si ustedes se dan el gusto, la oportunidad de disfrutar una obra de Ignacio Manuel Altamirano, Navidad en las Montañas, ustedes sin siquiera conocer la vida de la sierra, van a ver cómo en las montañas, se van a imaginar el pueblo que Ignacio Manuel Altamirano describe en su obra, ¿sí? Por poner un ejemplo, en la Ilíada, los va a transportar en aquellas épocas donde los guerreros eran ayudados por unos dioses o por otros. La guerra que se llevó entre Troya y Grecia, con el pretexto de ¿qué? De salvar a Helena. Entonces, la literatura realmente es un arte. Como arte se caracteriza por usar elementos estéticos, generar placer por la lectura, despertar la imaginación del lector y ser capaz de trasladar a lugares y tiempos inimaginables. La literatura tiene géneros, tiene géneros literarios, sin embargo, más adelante vamos a ver ese tipo de géneros. Hoy nos quedamos hasta aquí. Les recuerdo que está pendiente la presentación de cada uno de ustedes en la plataforma del aula virtual. Van a encontrar las indicaciones de cómo se van a presentar ustedes en un pequeño video, y a partir de hoy vamos a ponernos al día. Hubo contratiempos que nos impidió empezar en tiempo y forma, pero eso no significa que nos vamos a ir atrasando. Les invito a que juntos vayamos poniéndonos al día. ¿Para qué? Para tener ese placer de conocer qué es la literatura. Un mundo realmente maravilloso, un mundo que te hace despertar esa creatividad, esa imaginación. Hoy tenemos esa oportunidad, tanto ustedes como yo, que soy el docente, de juntos ir descubriendo este mundo de la literatura, de disfrutar las obras literarias, pero ya no solo como un simple lector, sino una persona que conoce lo que es la literatura. Verán que al conocer la literatura disfrutarán mucho más de una obra literaria. Es un gusto estar con ustedes, les agradezco su atención, les pido la mayor de las colaboraciones y sé que juntos vamos a sacar adelante este curso y sobre todo disfrutar de lo que es la literatura. Muchas gracias, un gusto.